Un saludo cordial, nos reencontramos en este programa para reflexionar juntos y hoy día les propongo, mis queridos hermanos y hermanas, reflexionar sobre algo que ya hemos de alguna manera aludido en otra ocasión, que en la Iglesia mencionamos con mucha frecuencia y que a veces puede llevar a preguntarse si tiene sentido todavía hoy en el siglo XXI, en el tercer milenio, hablar de ello. Y me refiero a la salvación eterna. ¿Necesita el hombre de una salvación eterna? ¿Es importante para nosotros los cristianos afirmar una salvación eterna? ¿No causa más de una sonrisa irónica o de un comentario sarcástico el hablar de salvación eterna? El Papa Benedicto XVI repitió muchas veces que el mundo de hoy quiere vivir como si Dios no existiera. Esa es la característica del mundo secularizado, secularista. Quiere vivir como si Dios no existiera. Y nosotros los creyentes, los cristianos católicos, si bien es cierto que hacemos una profesión de fe, decimos que creemos en el Señor, a veces también podríamos ser salpicados por este pensamiento secularista y en la práctica podríamos vivir el día a día como si Dios no existiera. A partir de la Revolución Francesa se vio como los ideales principales que van jalonando el progreso de la vida del ser humano, la razón y la libertad. Se pensaba que la fe se convertía en un obstáculo, por una parte para la razón y por otra parte para la libertad. Ser creyente suponía para algunos o llevaba a pensar que era ser casi irracionales. Ser creyente significaba, según algunos, renunciar a la libertad. Pero ciertamente esto es un absurdo. La fe no se opone a la razón ni tampoco se opone a la libertad. La fe auténtica amplía el horizonte de la razón, hace más sabia a la razón, porque la fe da esa luz que permite que la razón se vea mucho más iluminada y perciba todo con mayor claridad, que es la luz que viene de Dios. Y la libertad encuentra su verdadero horizonte y el verdadero modo de poder ejercerse cuando se miran las cosas desde Dios. Por eso la razón y la libertad no son en ninguna manera lesionadas por la fe. Todo lo contrario, la fe ordena de su posible descarrilamiento a la razón y a la libertad. Vivimos un mundo que cada día progresa más en lo técnico y en lo científico. Podríamos decir que vivimos en un mundo en el cual la razón ha ganado cada vez más, la razón prescindiendo de la fe. A través de la razón, podría decir el racionalista científico, se han logrado muchas cosas. Y entonces se puede llegar a pensar, si la razón ha logrado mucho, ¿por qué necesitamos la fe? Pero atención, que la razón puede lograr mucho en positivo o la razón también puede usarse para el mal. Una bomba nuclear es aparentemente un adelanto, un progreso de la razón humana, pero que en absoluto hace bien a las personas. No todo lo que es del patrimonio de la razón necesariamente es lo más grande para el ser humano, como tampoco todo ejercicio de la libertad es lo mejor
que se puede realizar cuando la libertad no es bien entendida. Con mucha frecuencia la libertad se entiende simplemente como el poder ceder a los propios impulsos, a los propios apetitos, a las propias pulsiones, sin ningún tipo de límite y sin ningún horizonte concreto. No es la razón que avanza por sí sola, ni la libertad que avanza por sí sola, independientemente de Dios, lo que logran el verdadero progreso humano. ¿Qué duda cabe que en este siglo XXI que nosotros vivimos, vemos adelantos técnicos y científicos extraordinarios? ¿Qué duda cabe que en muchos lugares se vive un aparente ejercicio de la libertad sin límite de ninguna naturaleza? Pero qué duda cabe también que estamos en un mundo donde todavía hay mucha tristeza, donde hay mucha injusticia, un mundo en el cual hay sufrimiento de inocentes, un mundo en el cual no todo lo que proviene de la razón y de la libertad se usa para el bien. Si nosotros pensásemos que el desarrollo humano, que el desarrollo de las personas, que el desarrollo del mundo, que el progreso solamente es el mayor evolucionar de la razón o el ejercicio indiscriminado de una libertad entendida como libre albedrío, como hacer lo que quiere o lo que quiero, simplemente veríamos que el mundo fracasó. Y ciertamente no es así. El creyente sabe que este mundo, que esta vida terrenal, que nuestro progreso humano es una meta importante, pero sabemos que hay un más allá, porque no todo el mundo de lo simplemente racional o el mundo de lo simplemente autónomo llena el corazón. Cuando pensamos, por ejemplo, en el desarrollo económico de las naciones, encontramos naciones que han desarrollado muchísimo económicamente, donde el ingreso per cápita es altísimo, pero también a veces esas naciones tienen un alto índice de suicidios que muestra el no hallar sentido a la existencia. El hombre sin Dios no se entiende bien. El ser humano, cuando prescinde de Dios, no termina de aclarar el misterio de su ser. Lo dice el Concilio Vaticano II de una manera muy taxativa. Solo a la luz del misterio del Verbo encarnado, es decir, Jesucristo, se esclarece el misterio del hombre. ¿Quién soy? Se esclarece a la luz de Jesús, a la luz del Evangelio de Cristo, que perfila, orienta la razón y educa la libertad. Y es que la verdadera realidad del progreso se encuentra en una experiencia de amor. Lo que hace progresar al ser humano es la experiencia del amor. Y ya hemos reflexionado en otra ocasión que la fe es fundamentalmente una experiencia de amor. Creemos porque somos amados. La experiencia de ser amados incondicionalmente nos hace tener fe. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni potencia alguna, ni muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Esa es la fe, la experiencia de aquel que me ama, de aquel de quien podemos decir también como San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y cuando me siento amado y cuando aprendo a vivir en el amor, entonces la libertad se educa. San Agustín, ese gran santo de la Iglesia, solía repetir una expresión: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Tras esa expresión hay una relación que se está firmando entre libertad y amor. La verdadera libertad depende del verdadero amor. Cuando amo en verdad, soy verdaderamente libre. Cuando lo que busco es amar más y amar mejor, entonces de verdad soy libre. La libertad
no es una facultad humana que simplemente nos puede conducir a hacer el bien o el mal indiscriminadamente. Eso es simplemente el libre albedrío, la libertad verdaderamente humana, la libertad que se hace más plena cuando es libertad cristiana, supone siempre una opción por el bien mayor, por el bien mejor. Soy verdaderamente libre cuando busco lo más bueno, cuando busco lo más perfecto, cuando busco lo que más me engrandece y me ennoblece desde el proyecto de Dios. Qué importante es comprender esa dimensión de la libertad, mis queridos hermanos. Una libertad entonces que me va conduciendo a un vivir buscando el verdadero progreso. Ese progreso que no es simplemente el de tener mejores cosas o el de usar en un ejercicio gozoso de todas o de aparentemente casi todas las capacidades de mi razón. El progreso no viene solamente de una razón que conoce cada vez más o que realiza mejores inventos o que produce mayor tecnología. El progreso no viene solamente de la posibilidad de hacer lo que me parece, prescindiendo de toda norma, de toda regla, de toda ética, porque al final es prescindir de los demás. El ser humano descubre una gran verdad, que somos seres en relación, seres relacionales, relación con Dios y relación con los demás. Y entonces nuestra racionalidad ha de ser encauzada para que se vivan adecuadamente esas relaciones con Dios y con los demás, y nuestra libertad tiene que ser encauzada para que se vivan bien esas relaciones con Dios y con los demás. Muchos aparentemente racionales, cultivadores, cultores de la razón, de la ciencia, de la tecnología, han logrado progresos aparentes, pero que también han sido capaces de destruir con ese aparente progreso. Muchos defensores de la libertad simplemente han conseguido oprimir a otros, dañar a otros, con un ejercicio indiscriminado de la libertad. El verdadero progreso está en el salir al encuentro del otro desde Dios. El Papa Francisco, hablando el día 2 de febrero a los religiosos y religiosas, decía una frase dirigida a los hombres y mujeres que han escogido el camino de la vida consagrada, pero que es válida para todo cristiano. Decía: el verdadero progreso es abajarse en el servicio. El verdadero progreso es abajarse en el servicio, es decir, aprender a servir, aunque para servir aparentemente tengamos que abajarnos, descender un poco, dejar un supuesto o presunto pedestal que tenemos para ir al encuentro de quien está en necesidad y necesita de nuestro servicio. El verdadero progreso, la verdadera racionalidad, la verdadera libertad viene del usar nuestra razón para el bien del ser humano, para nuestro propio bien. La verdadera libertad viene cuando somos capaces de buscar lo que más nos hace crecer a nosotros y nos ayuda a crecer y hacer crecer a nuestros hermanos. Ese es el verdadero desarrollo. El desarrollo humano no solamente lo podemos medir por si tenemos agua potable o no la tenemos, aunque es bueno tenerla. El verdadero desarrollo no solo se puede medir por cuánto es el ingreso anual per cápita, no solamente basta eso. El desarrollo no se puede medir solamente por cuánta investigación hay en las universidades, aunque tiene que haberla. El verdadero desarrollo del ser humano se medirá por la capacidad que los hombres tenemos de servirnos los unos a los otros. Vivir no buscando simplemente mi provecho al margen de los demás, sino vivir descubriendo que en un mundo en el que estoy hay también otros hermanos. Ser capaces de sentir
también por estos hermanos míos. Ser capaces sobre todo de detectar dónde hay un hermano en necesidad a quien yo puedo socorrer. Ser capaces de descubrir que este mundo es un don de Dios para todos, no solo para algunos. Es eso lo que ayuda en verdad al camino de la verdadera racionalidad y de la verdadera libertad. Por tanto, cuando realmente encuentro ese camino de la verdadera razón, de la verdadera libertad, el camino del verdadero progreso, me doy cuenta que progresar no es simplemente una cosa de índices numéricos que hay que sacar de cara a ingresos o a satisfacción de necesidades o a bienestar compartido desde el punto de vista material, sino que me voy dando cuenta que el verdadero progreso es caminar hacia la eternidad, vivir en la dimensión y en la esfera de lo divino. Esa es nuestra grandeza. Dios nos ha hecho a su imagen, y el hecho de que Dios nos ha hecho a su imagen nos compromete a tratar de vivir siempre en esa dimensión de Dios, que es la dimensión del amor. Es el amor auténtico en cuanto que orienta a la búsqueda del bien del otro y del bien de los demás, el que orienta la razón. Es el amor auténtico en cuanto a esa búsqueda del bien del otro que orienta la propia libertad. Es el amor el que me hace comprender que en mi vida soy más grande cuando me parezco más a Dios, y me parezco más a Dios cuando más capacidad tengo de amar a los demás. Y me doy cuenta que tengo mayor capacidad de amar a los demás cuando más soy capaz de servir. Y servir es hacer el bien. Amar y servir. Amar sirviendo. Servir amando. Amar sirviendo. El amor no es solo bonitos sentimientos y bonitas emociones que pueden venir a nuestro corazón. Veo a otra persona, pongamos el ejemplo, veo a un necesitado y digo, pobrecito, ¿cuánto sufre? Eso no es el amor. Ese es un primer paso. Ese es el primer sentimiento, la primera emoción que puede llegar a ser amor cuando se convierte en servicio concreto. Pobrecito, ¿qué puedo hacer yo por él para enriquecerle? Porque aún si yo siento que no soy suficientemente rico o grande, algo puedo hacer por mi hermano necesitado. Amar sirviendo y servir amando. Porque cuando entrego algo, cuando entrego mi ser, cuando entrego mi escucha, cuando entrego mi vida, cuando entrego mis bienes materiales, cuando sirvo a alguien, puede ser que lo hago por una búsqueda personal de reconocimiento, de afirmar mi narcisismo, de sentirme muy bien. Y el verdadero servicio no va por ese lado, sino va buscando amar verdaderamente, parecerse a ese Dios bueno que nos ama a todos. La verdadera racionalidad del hombre es la que le hace descubrir que la meta que tenemos en esta vida para desarrollarnos no es solamente la que se va a resolver en índices numéricos comprobables, en el ingreso que tenemos, en los bienes materiales de los cuales disponemos, en lo que consumimos, sino la verdadera racionalidad me lleva a buscar tesoros para el cielo, como diría Jesús en el Evangelio, a buscar un bien constante y permanente que voy realizando para a través de ese bien parecerme más al Señor que ama a todos, y entonces voy caminando hacia ese bien y progreso verdadero que es la salvación eterna, el vivir en Dios para siempre, porque voy liberándome del lastre que me impide llegar hacia Dios, y ese lastre, esa rémora que me arrastra y no me deja volar, es el egoísmo. Y entonces la verdadera razón no es la razón que lleva a una afirmación egoísta, sino la razón que me lleva a buscar el bien del hermano, especialmente del necesitado. Y la verdadera libertad es la que me lleva no a hacer lo que a mí se me ocurre,
sino hacer lo que me hace más persona, desde la óptica y desde la lógica de Dios. El verdadero progreso y desarrollo cristiano es el desarrollo en el amor. Qué importante convencernos de esto. Por eso el gran San Juan de la Cruz decía: al final de la vida te examinarán en el amor. Nuestra vida termina, nuestra vida es limitada, nuestra vida es caduca, nuestra vida tiene un inicio que Dios se lo dio y nuestra vida terrenal tiene un final. Pero ese final de la vida terrenal es el inicio de una vida eterna que desde el proyecto de Dios está destinada a ser una vida eterna feliz, una vida eterna gloriosa, una vida eterna en comunión total con Dios. Y eso se habrá logrado en la medida que busqué en este mundo desarrollarme. No porque tengo la mejor posibilidad técnica, porque tengo las mejores tecnologías en uso, no, sino logré desarrollarme porque aprendí a amar. Allí está nuestro valor. ¿Y esto qué supone? ¿Que no tengo que estudiar? ¿Que no debo preocuparme por progresar en el conocimiento y de repente estudiar y progresar académicamente? ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo tener una actividad comercial y de repente hacer que crezca mi patrimonio? ¿Esto qué supone? ¿Que no puedo tener un uso y un ejercicio de mi libertad para ir decidiendo lo que quiero ir haciendo en la vida? No, no significa la negación de nada de esto. Significa el verdadero ordenar todo esto desde la óptica y desde la lógica de Dios. Somos hechos para la comunión con Dios. Por eso al final no son las cosas de la tierra las que nos dan felicidad. Vamos logrando metas, vamos alcanzando a veces probablemente triunfos, pero todo eso no nos llena, todo eso nos alegra un poco, pero no termina de llenarnos. ¿Por qué no nos llena? ¿Por qué realmente nosotros muchas veces en todo ello no terminamos de crecer y de sentirnos ya plenos? Porque hemos sido hechos para el Señor. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti, decía Agustín. Y cuando nuestro corazón descansa en Dios, nuestro corazón es la dimensión más interior. No es solamente el músculo que permite la oxigenación de nuestra sangre, no. El corazón en la Biblia supone lo más interior. Es la sede de los afectos, de los sentimientos, de los deseos. Y ese interior nuestro solamente está tranquilo, dice Agustín, cuando descansa en Dios. Por eso, preparemos el cielo. Dios nos invita a ello, a entrenar en esta tierra para poder ser hallados dignos del cielo. San Pablo dice que los atletas se imponen todo tipo de privaciones y ellos lo hacen, dice Pablo, para merecer una corona que se marchita. En la época de Pablo se solía premiar no con una medalla, sino en una corona de laureles. Una corona de laureles naturales que se marchitaba. Y entonces decía Pablo, ellos, los atletas, se esfuerzan, pero para lograr una corona que se marchita. Nosotros somos llamados a alcanzar algo que no se marchita, una realidad inmarcesible, la total plenitud en Dios. Qué hermoso es tener claro que necesito de Dios en la vida, que no nos engañen, que no nos roben la esperanza, como suele decir el Papa Francisco. No se dejen robar la esperanza, repite reiteradamente el Papa. Nuestra esperanza es esperanza de eternidad feliz. Nuestra esperanza es esperanza de gozo eterno. Nuestra esperanza es esperanza de un abrazo eterno que no acaba con nuestro Padre Celestial en la unión del Espíritu, porque el Padre nos acoge en Cristo. Nuestra esperanza es
esa vida bienaventurada, plena y feliz que no tendrá final, que no tendrá límites, que no tendrá caducidades, donde la razón alcanzará toda su verdad en Dios, donde la libertad se realizará plenamente en la unión total con el Señor. Deseemos el cielo, caminemos hacia el cielo, démonos cuenta de ese valor de eternidad que tiene nuestra vida. Lleguemos realmente esforzándonos por educar nuestra razón, nuestra libertad en el amor. Vivamos ese amor auténtico que es el distintivo del cristiano y no nos dejemos robar la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos.